Saludos, estamos en nuestra sexta sesión y vamos a conversar entonces sobre el cuento, pero bueno, enfocándonos por supuesto en ya lo que sería, como plantea el tema, juego de planos discursivos y tipos de narradores en la breve narrativa hispanoamericana. Pero la idea es, por supuesto, que veamos esto a través de ejemplos directos y, bueno, y bien acompañados de Julio Cortázar, porque bueno, es una de las autoridades principales para hablar del cuento que tenemos aún hoy en día vigente en nuestro continente. Veamos a Cortázar y a Julio Borges en esta sesión como los dos principales, digamos, focos de atención entre los finales de los años 40, principios de los años 50, hasta los años 70. Entonces, vamos a revisar con detenimiento el texto que les voy a asignar, acuérdense que está extraído de este libro, que es nuestra Biblia, pero yo se los estoy, ya como lo vieron, adjuntando solo, ¿no? El texto extraído, que es algunos aspectos sobre el cuento de Julio Cortázar, que es donde él introduce temas que todavía siguen siendo hoy vigentes en el debate, que es, bueno, la relación que él hace con el knockout del boxeo y el cuento, en relación con la novela, la relación que él establece entre el cuento y la nouvelle o la noveleta de la que ya hablamos. Por supuesto él usa este término francés y él ahí destaca su influencia francesa, ¿no? Él habla también de, bueno, de lo que es la lista de cuentos y le da un papel importantísimo al lector. Tan es así que, bueno, plantea una idea del lector como juez final absoluto de un cuento, ¿no? Vamos a darnos cuenta, además, en el lenguaje depurado, pero ni tan oral ni tan erudito, que maneja Cortázar en ese discurso. Ese es un discurso que realmente da en La Habana, Cuba, en el año 70. Ese texto, bueno, supongo que ustedes lo leyeron. Entonces, bien, vamos a ver a partir de toda esta conversación, de todo este discurso de Cortázar sobre el cuento, donde uno de sus cuentos además es precisamente de Borges, uno de los cuentos que él tiene en su lista de cuentos. Vamos a ver allí el tema de los planos discursivos y vamos a ver allí los tipos de narradores, en donde allí, no es en el ensayo por supuesto, sino en los dos cuentos que que hemos estado leyendo, pues. En primer lugar, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Este cuento de Borges está contenido en un libro, bueno, al final les muestro los libros, en un libro titulado Ficciones, publicado en el año 49, su primera edición. Vamos a estudiar allí los planos discursivos. El otro cuento que vamos a leer es Casa Tomada, de Julio Cortázar. Ahí vamos a ver el manejo del tipo de narrador. Pues es un narrador en primera persona, pero ya vamos a ver el tipo de narrador en primera persona que es. Muy interesante. Además de eso, no lo tengo en libro, pero se los vamos a leerlo durante la sesión. Es un mini cuento de Julio Cortázar. Quienes lo conozcan, bueno, se van a contentar con esta lectura, ¿no? Vamos a hacer una pequeña lectura muy breve dentro de la sesión de continuidad de los parques. Todo esto para perfilarnos hacia una estética de la narrativa breve hispanoamericana contemporánea. Estos cuentos y estas propuestas analíticas de Cortázar nos sirven especialmente para delimitar, digamos, el área de conocimiento que llamamos el cuento. Y además de eso, hacia el final, bueno, vamos a tratar de evaluar un poco todo el empleo de ese recurso del que hablamos ya, que es el realismo mágico. Y además vamos a estudiar el surgimiento de un tú narrativo. ¿Qué es un tú narrativo?
es la narración en segunda persona. Cuando, o sea, una cosa que utilizaron estos cuentistas del boom latinoamericano es escribir cuentos en segunda persona. Es decir, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú tal cosa. Eso es interesante. No vamos a leer un cuento de ese tipo, pero es algo que debemos dejar ahí planteado de una vez porque bueno, es que Borges y Cortázar, digamos, en estos dos cuentos específicamente, abarcan mucho más para nuestro debate que el tú narrativo, que es importante, pero no lo tenemos acá, no lo tendremos acá en sesión. Entonces, los libros, ahora sí que vamos a leer. Acuérdense, repito, de aquí sale algunos aspectos sobre el cuento de Cortázar, está contenido allí en esa Biblia. Por supuesto, el cuento Las ruinas circulares de Borges está en Ficciones. Este libro es realmente del año 49, bueno, ha sido reeditado millones de veces. Y de Cortázar, de su libro Bestiario, recuerden que no confundirlo con el Bestiario de Arreola. Del Bestiario de Borges, de Cortázar, vamos a leer Casa Tomada. Además de eso, bueno, una recomendación adicional es no este libro puntualmente, sino dos textos que están contenidos en este libro de dos autores que les recomiendo mucho para el análisis crítico y teórico del cuento, que son Roland Barthes y Tzvetan Todorov. Sobre ellos vamos a conversar un poco en la sesión, no se los mando a leer porque me interesa más que se enfoquen en las 15 páginas de discurso de Julio Cortázar y en leer los dos cuentos de Cortázar y de Borges. Entonces bien, con esto cerramos este video e iniciamos nuestra sesión.